como el PC y relé sobre corriente. Y relé sobre corriente también, claro. De hecho, claro, eso justamente iba a comentarles que ya para ir ordenando un poquito de la materia que vamos a evaluar. La primera prueba, la primera evaluación, ¿cierto? Entraría en esos 3 capítulos que ustedes tienen ahí en el WhatsApp. TC, transformador de corriente, TP, transformador de potencial y relés de sobrecorriente. El capítulo de relés de sobrecorriente comienza con una introducción sobre la tecnología de los relés, ¿ya? Cómo funcionan internamente, cómo es su forma de operar, ¿ya? Y después se van revisando diferentes conceptos, pasando por las curvas de ajuste, ¿ya? Las curvas de los ajustes de los relés, y finalmente se hace un ejemplo de aplicación donde se trabaja en la selección de curvas, en el ajuste de curvas, más bien dicho, en el ajuste de parámetros, ¿ya? Y ahí donde, independiente de la tecnología del relé, hay que saber elegir, ¿cierto?, los diferentes parámetros que se tienen que ajustar a un relé. Cuando hablo de parámetros me refiero al tiempo, al dial, al level, al tap, ¿ya? Ese tipo de cosas. Cuando los relés son de tipo electromecánico tienen un ajuste manual. Cuando los relés son electrónicos, digitales, tienen un ajuste por software. Pero sea cual sea la tecnología, el ajuste o lo que se requiere del ajuste es más o menos lo mismo, ¿ya? Que sería determinar ciertas parametrizaciones. Y ahí es donde interviene un poquito la materia que ya habíamos visto de los TC, de los TP, y una materia nueva también, ¿no? Lo otro es que hay harto software para hacer esto, partiendo por los software propios de los equipos, ¿cierto? Un equipo de una determinada marca trae su programa, trae su software, ¿cierto?, para poder hacer este tipo de ajuste. Pero también hay otros equipos también, ¿ya? O sea, perdón, otros software también. Ahí se ve. Okay. Bien. Entonces, vamos a revisar hoy día el capítulo 3 del libro, ¿ya? La temática que se lleva por nombre relés de sobrecorriente. Los relés de sobrecorriente. ¿Ya? Estamos siguiendo entonces este libro de Kinderman, capítulo 3. Capítulo 3. Relés sobre corriente. Bueno, esto usted lo puede leer con tranquilidad, ¿cierto?, después, pero yo aquí voy a ir tocando algunos temas que son relevantes. Aquí en el recuadro hay algo que en cierto modo justifica el uso de los relés sobre corriente. Nosotros entendemos por sobrecorriente una falla de tipo cortocircuito. ¿Ya? Es un sobrecorriente. Cuando hay una falla monofásica a tierra, cuando hay una falla trifásica, ¿cierto?, hay una elevación importante de corriente. Por eso, en los ejercicios que hemos visto hasta ahora, la sobrecorriente o las fallas, ¿cierto?, son del orden de los kiloamperes, ¿ya? Miles de amperes. Entonces, cuando ocurre una falla, dice, la protección debe abrir el disyuntor lo más rápido posible para eliminar el cortocircuito y dejar el menor número de consumidores sin energía, ¿cierto? Eso lo hemos comentado ya. Cuando hay una falla, las corrientes son muy altas,
y hay que delimitar o limitar, ¿cierto?, el daño que pueda causar eso, tanto para equipos como para personas. Dice, note que un buen desempeño de una protección reduce y minimiza la magnitud del daño en el equipo, reduciendo el costo de reparación, la probabilidad de que la falla se pueda propagar y comprometer a otros equipos, el tiempo que el equipo queda fuera de servicio, la pérdida de producción del sector industrial o comercial, la insatisfacción pública en el caso de redes públicas de energía y los problemas de estabilidad transitoria. O sea, por todos lados, una falla o mantener durante mucho tiempo una falla va a generar daño, va a generar un perjuicio que hay que limitar, ¿ya? Entonces para eso se utiliza un relé sobre corriente. Aquí se nombran un poco sobre la filosofía de las protecciones, que ya lo habíamos comentado, los conceptos de selectividad, sensibilidad, rapidez, confiabilidad. Bueno, yo les hablaba de economía, aquí se habla también de otras cosas parecidas. Entonces, ¿en qué consiste un relé sobre corriente? ¿Qué se entiende por un relé sobre corriente? ¿Ya? Para entender eso, podríamos recurrir a este esquema que está aquí, que sería, aquí, ¿ves? Ahí, el esquema tradicional del principio de funcionamiento de un relé. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una barra, y acá abajo está la carga. ¿Ya? Aquí está la carga, aquí abajo, arriba está la barra, y aquí está esto que es conocido por nosotros, ¿cierto? Que es el TC. Entonces, ¿qué hace el TC? Por lo que sabemos nosotros, el TC toma una señal de corriente y la adapta, ¿cierto? Toma una señal de corriente del lado primario y la adapta a una corriente más baja. En el capítulo de transformador de corriente, nosotros vimos que esa reducción es a 5, ¿cierto? Como máximo, a 5. Entonces, mire, aquí en el esquema del relé, aquí ya estamos dentro del relé, esa corriente viene hacia el relé y entra una bobina. Entra una bobina, dice aquí, magnetizante, ya se refiere a una bobina que tiene un núcleo de imán, ¿cierto? A eso se refiere con una bobina magnetizante. Es decir, aquí se crea una fuerza magnética, una FMM, una fuerza magnetomotriz, ¿ya? Una fuerza que va a ser capaz de generar un movimiento. ¿Ya? Ese es el principio de funcionamiento de un relé de este tipo. Es decir, se va a mover una especie como de palanca, ¿ya? Se va a mover una especie como de pistón, ¿cierto? Gracias a la acción de la bobina magnetizante. Si la corriente es poquita, por ejemplo hasta 5 amperes, la fuerza magnetomotriz que se va a producir acá va a ser débil y este dispositivo que parece como un pistón, ¿cierto? Como un émbolo, no se va a mover, ¿ya? Pero si la corriente la corriente secundaria que circula por este lado del circuito es alta, esto va a generar entonces un campo magnético intenso, muy fuerte, y por lo tanto una fuerza también muy importante, y esa fuerza ya va a ser capaz de generar un movimiento mecánico acá. Y ese movimiento mecánico, a la larga, es el que provoca la apertura de los contactos. ¿Ya? Se desenclava o se enclava, se desenclava o se enclava. ¿Ya? Eso es básicamente por la acción del relé magnetizante, ¿ya? O de la bobina magnetizante. Ahora, el relé es un poquito más complejo porque también necesita una alimentación permanente, ¿cierto?, de algunos terminales para poder retener esa fuerza, retenerla y finalmente llegar hacia un eje, ¿cierto?, que va a tener con un pivote, con un eje, ¿cierto?, va a tener el contacto hacia el interruptor, ¿ya?, disyuntor. Por lo tanto, es necesario que el relé tenga un circuito de corriente continua, ¿ya? Porque la corriente acá va a generar un campo magnético, ¿cierto?, alterno.
¿cierto? Un campo magnético alterno. Aquí estamos hablando de corriente alterna, se provoca esta fuerza acá, este campo magnético aquí, se genera un movimiento mecánico hacia allá, hacia el lado del disparo, del circuito de disparo que se conoce como trip, ¿cierto? Pero hay que mantener esa fuerza, hay que mantener esa energía que no se nos vaya a perder, ¿ya? Y eso aquí nos ayuda entonces un banco de batería, ¿ya? Es importante entonces los circuitos de corriente continua también acá en estos casos. Entonces de esa manera recién nosotros vamos aquí a la bobina que aquí este autor es brasileño, ¿eh? Le llama bobina de apertura del disyuntor y nosotros más bien la conocemos como bobina de disparo, ¿ya? La bobina de disparo de un circuit breaker, ¿verdad? Eso es bien conocido por nosotros. Por lo tanto, esta es como una historia que transcurre de la siguiente manera. Cuando la corriente es nominal acá en la línea, cuando la corriente es nominal, la corriente en el secundario del TC va a ser siempre menor o igual a 5 amperes, ¿cierto? Cuando la corriente es nominal, siempre aquí en el lado secundario del TC la corriente va a ser menor o igual a 5 amperes, nunca va a ser más que 5. Cuando eso ocurre, aquí se va a producir un campo magnético débil que no va a ser capaz de generar ningún movimiento mecánico hacia estas partes mecánicas. Cuando aquí hay una corriente de falla, cuando hay una falla en la línea, un cortocircuito trifásico o monofásico, se va a producir una corriente aquí en el secundario del TC muy superior a 5 amperes, muy superior. En los ejercicios que habíamos hecho acá hablábamos de 70 amperes, ¿se acuerdan? 80 amperes, muy superior. 100 amperes también. Y cuando eso ocurre entonces, el campo magnético que va a producirse aquí en esta bobina va a generar una fuerza magnetomotriz importante, ¿ya? Una fuerza importante que va a ser capaz entonces de mover estas piezas mecánicas. Y al hacer mover estas piezas mecánicas y teniendo aquí una alimentación continua permanente, se va a poder retener esa energía que se va a traspasar a la bobina de disparo, que aquí dice bobina de apertura, y la bobina de disparo va a ser otra bobina, ¿ves? Otra bobina que genera como el último empujoncito, ¿cierto? El último movimiento sobre este eje para que se genere aquí la apertura de los contactos, ¿cierto? Este terminal que se ve acá, que aquí le llama muelle, se va a desplazar hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda y ahí se genera entonces la apertura de los contactos. Eso ocurre en un relé electromecánico, ¿verdad? ¿Y por qué se llama electromecánico? Porque aquí está la parte eléctrica, ¿cierto? Y aquí están las partes mecánicas, que son todas estas piezas que se van desplazando. Entonces es muy relevante mantener una alimentación continua también, ¿cierto? Hay que tener una alimentación de continua. Es el principio de funcionamiento. Así funciona entonces el relé de sobrecorriente. Por eso se llama de sobrecorriente, porque actúa, se empieza a mover o cambia su posición porque la sobrecorriente, porque la sobrecorriente va a hacer todo este movimiento mecánico. ¿Ya? En un diagrama unilineal, todo esto que está aquí, ¿cierto? Se simplifica por un circulito con una R, ¿cierto? Que significa que hay un relé ahí. Ahora, todo eso es. ¿Okay? Por eso es que es importante elegir bien el TC. Por eso nosotros primero veíamos los TC. Porque si se elige mal el TC, puede que, por ejemplo, si se elige mal en el sentido de que se subdimensiona, puede ser que las corrientes que se producen no van a generar movimiento acá, no van a ser capaces de producir campos intensos, ¿cierto? Que provoquen movimientos mecánicos importantes, no se la van a poder llevar. Y la bobina no se va a disparar. A veces los TC están bien elegidos, ¿cierto? Están correctos, pero el alambrado de corriente continua es de tamaño. Hay un problema en el alambrado de corriente continua y se genera el campo magnético aquí en la primera bobina, pero no es capaz de sostenerse ese campo magnético porque está fallando la alimentación del lado continuo y finalmente la energía mecánica, ¿cierto? Que se tiene que reflejar en estos ejes para abrir la bobina de disparo, no se va a dar esa situación. Entonces, este esquemita hay que entenderlo. Yo se lo he tratado de explicar ahí lo más rápido y sencillo posible. ¿Por qué es importante entonces saberlo? Porque cuando uno tiene que después generar un proyecto de protecciones, hay planos de corriente alterna y hay planos o diagramas de corriente continua, ¿ya?
Y esto sigue siendo el diagrama unilineal de fuerza. Son cosas diferentes. El diagrama unilineal de fuerza es una cosa, los diagramas de corriente continua ya estamos hablando dentro del relé, los diagramas de corriente interna estamos hablando dentro del relé también. ¿Ya? ¿Alguna consulta de esto? ¿Se entendió? Perfecto. Ya, después ustedes en sus casas, ¿cierto?, leen con más detenimiento cada una de las partes, que se explica cómo funciona, pero básicamente es algo así como lo que yo les conté. Ahí hay un banco de batería, ¿cierto? Una sala con un banco de batería para mantener las señales de continua, tanto auxiliares. Aquí hay un diagrama unilineal que se conoce como esquema funcional. ¿Ya? ¿Ves? Estos son diagramas unilineales donde esa misma situación que yo expliqué aquí recién está simplificada, reducida. Aquí está el sistema trifásico, ¿cierto? El sistema trifásico, las tres líneas, ahí está el disyuntor. De acuerdo a la norma ANSI, hay una numeración, ¿ya? Unos números para cada relé. Son más de 100. Son más de 100 números. El interruptor de apertura o cierre, ¿cierto?, que es un elemento de apertura y cierre, o sea, no es un elemento que discrimine la falla o no, como en el caso de los relés, ¿ya? Se designa con el número, 52. ¿Ya? Cuando ustedes vean un diagrama de un 52, estamos hablando de un interruptor, ¿ya? Un disyuntor, un circuit breaker, como quiera llamar. ¿Ya? Es un elemento que abre o cierra, nada más. Esos números, esos numeritos, todos esos 100 números, creo que los tengo aquí también en los apuntes, son más de 100, un poquito más de 100. ¿Ya? Deberían de estar aquí en el anexo, y son muy útiles para poder, en un diagrama unilineal, entender cuáles son las protecciones o las funciones de protección presentes. Mire, aquí están los 100 números. Nomenclatura de protección. Entonces dice, según la norma ANSI, aquí tenemos diferentes números. Por ejemplo, los más famosos. El 27, por ejemplo, ese es famoso. El 21. El 21 es un relé conocido, relé de distancia. ¿Ya? Cuando se habla de 21, o el número 21, se está refiriendo a una función de protección. Esto se conoce como función de protección. No como protección, ¿ya?, sino como función de protección. Un relé 21 es un relé de distancia. ¿Ya? Por ejemplo, el 27, un relé de bajo voltaje, ¿ve?, de subtensión, de bajo voltaje. El 47 también es conocido. El 47, relé de tensión para secuencia de fase, para determinar la secuencia de fase. El 49 también es conocido, relé térmico. ¿Ve? Bueno, el 52 que estamos hablando, ¿cierto? El 52 es el interruptor. ¿Ya? El 52 es el interruptor. Y en lo que respecta a corrientes, a sobrecorrientes, está el 50 y el 51. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día en esta clase. El 50 y el 51. El 50 es un relé de sobrecorriente instantáneo y el 51 es un relé de sobrecorriente temporizado. ¿Ya? Esto tiene que ver con los relés de sobrecorriente, derechamente. Entonces, es habitual, ¿ya?, es muy habitual en los diagramas de protecciones que nosotros, en los diagramas unilineales, nos encontremos con estas designaciones como 51N, por ejemplo, 50N, 50N, 51N, 50P, 51P, 50BF, 50G, ¿ya? Entonces, fíjese, el 50 es un relé de sobrecorriente y el 51 es un relé de sobrecorriente, pero hay una diferencia.
El 50 es un relé sobre corriente instantáneo y el 51 es un relé de sobrecorriente temporizado. Claro, se puede seleccionar su curva, digamos, ¿ya? O sea, si lo pudiéramos ver en una gráfica, ambos relés pueden formar parte de una misma curva, ¿ya? Ambos relés pueden formar parte de una misma curva. Entonces, puede que sea una cosa así, miren. Imagínense una situación como esta. Esta es una curva corriente, tiempo. ¿Ya? Un relé así como este, que tiene una curva determinada, ¿ya? Y de sobrecorriente, sería un 51. Esto sería un 51. Esto sería un 51. Sería un relé de sobrecorriente. ¿Ya? De sobrecorriente significa que a medida que aumenta la corriente, el tiempo, ¿cierto?, tiene que ser inverso. Todas estas curvas se llaman curvas inversas. Y esto que está acá, para que se entienda dónde está el 51 y dónde está el 50, la misma curva, a la misma curva le ponemos esto. A la misma curva le ponemos esa lógica. Entonces, esto es un relé sobre corriente temporizado en el sentido de que está dependiendo del tiempo, ¿cierto? Pero aquí viene una parte que es instantánea. ¿Ves? Ahí está hablando la parte instantánea. Ahí arriba está la 51, la temporizada, y después, ¿cierto?, la instantánea. Entonces, esa es, para entenderlo, digamos, de una manera gráfica, el 51 a diferencia del 50. ¿Ya? Y la letra que se le agrega al lado, al número 50 o 51, se le va agregando una letra, y esa letra va a depender de el tipo de conductor que está protegiendo. Si yo les digo, por ejemplo, 50N, ¿qué sería un 50N? ¿Qué sería un 51P? ¿Y qué sería, por ejemplo, un 51G? ¿Ya? Veamos, ¿qué es lo que sería el 50N? Sería un relé de sobrecorriente instantáneo para protección de neutro. El 51P sería un relé sobrecorriente temporizado para protección de fase. Y el 51G sería un relé sobrecorriente temporizado para protección de tierra. ¿Ya? Esos son como los habituales, ¿cierto?, que tiene que ver como con los conductores, con los tres conductores. Entonces, tenemos 50N, relé sobre corriente instantáneo para el neutro, 50G, relé sobre corriente instantáneo para tierra, y 50BF dice relé de protección contra falla del interruptor. ¿Ya? El BF también se conoce como de bloqueo. Es como lo que en lógica cableada, cuando uno trabaja con varios contactores, uno hace un puente cruzado que le llama interlock, que es para que cuando un contactor está, por ejemplo, normalmente cerrado y el otro está normalmente abierto, aunque usted quiera cambiar la condición del normalmente abierto, no va a poder enclavar porque lo tiene en un interlock, es decir, lo tiene con una especie de bloqueo. ¿Ya? Aquí cuando quiere usted hacer esa protección, se activa la función BF, 50BF. Eso es muy recomendable en relés que comparten barras con otros alimentadores, con otros circuitos. Una cosa como esta. Supongamos que tenemos una barra principal y tenemos varios alimentadores que están saliendo de esa barra, ¿ya? Entonces, aquí a lo mejor es recomendable activar la función BF para cada uno de estos interruptores, ¿cierto? Para que haya un bloqueo, es decir, no vayan a cruzarse, digamos.
Para eso funciona el 50 Ms. ¿Ya? Y el 51 es una curva temporizada. O sea, cuando se pone ¿cierto? Complicada la cosa, ¿cierto? En cuanto a corriente, cuando la corriente es muy alta, nosotros necesitamos que la apertura sea instantánea. ¿Ves? Tiene lógica la cosa. O sea, mientras más alta es la corriente de cortocircuito, o mientras más me acerco al cortocircuito, necesito que la apertura sea instantánea. Ahora, instantáneo significa 0,01 segundos. ¿Ya? Porque aquí, en este lado del eje, el eje del tiempo, el tiempo más chiquitito no es 0, ¿cierto? El tiempo más chiquitito aquí es 0,01 segundos. Ya después viene 0,1, ¿cierto? Yo les contaba que estos son escalas logarítmicas. Entonces imaginemos que, como el ejercicio de ayer, que teníamos como 600 amperes nominales, parece, teníamos un cortocircuito de 4000. Entonces quiere decir que cuando estamos cerca de los 600 amperes nominales, ¿cierto? Entramos en curva y vamos, ¿cierto? Apurándonos un poquito, vamos apurando, pero cuando ya llegamos a los 4000 o pasamos los 4000 de cortocircuito, tenemos que hacer una apertura instantánea. ¿Ya? Por lo tanto, el 51 tiene varias posibilidades, ¿ya? De ir bajando. Puede bajar rápido o puede bajar un poquito más lento, ¿ya? En lo que respecta a su curva de tiempo inverso. Entonces existen curvas que son un poquito más lentas, hablando de la parte temporizada ahora, ¿ya? Porque la parte instantánea sabemos que cae directo a 0,01, pero hablando de las curvas del 51 tenemos alternativas diferentes. Por ejemplo, puede ser así, puede ser así, puede ser un poquito más rápido. Todas las curvas que yo dibujé acá, las tres curvas, son tiempo corriente, ¿cierto? Y se puede observar que la relación tiempo-corriente es inversa, ¿cierto? A medida que aumenta la corriente, el tiempo disminuye. Entonces, la curva inversa más lenta, por así decirlo, esta se llama inversa, ¿no? Inversa. La segunda, que es un poquito más rápida, se llama very inverse. Very inverse. Y la última, que es mucho más rápida, se llama extremely inverse. ¿Ya? Y a eso se refiere entonces cuando en la punta aquí dice que el relé 51 es un relé temporizado. ¿Ya? Temporizado, en que uno tiene que elegir qué tiempo quiere. Si un tiempo lento, usted elige una curva inversa. Quiere usted que sea un poco más rápido, elige very inverse. Y si quiere que sea mucho más rápido, elige extremely inverse. ¿Ya? Pero el extremely inverse, que es la más rápida de las temporizadas, es más lenta que la instantánea. ¿Me explico? ¿Cierto? Esta, la extremely inverse, que es la más rápida, ¿cierto? De las temporizadas, es más lenta que la instantánea. ¿Ya? Entonces, una de las cuestiones importantes de la ingeniería de protecciones es saber calibrar las perillas, ajustar bien, ¿cierto? Las perillas de estas curvas. ¿Ya? Aquí ya entramos como en esa parte. ¿Ya? Aquí entramos ya como a hacer el diseño, la selección, la parametrización. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la tecnología del relé, hay relés que se van a regir por juegos de curvas fijas. Y hay relés, como los actuales, los modernos, donde incluso yo puedo construir mi propia curva. ¿Ya? Los relés electromecánicos, los relés antiguos, traían una familia de curvas, así, un montón de curvas. Una familia de curvas. Entonces tú elegías una u otra, ¿cierto? Dependiendo si físicamente al relé le movías unos ajustes que eran prácticamente unas perillas que había que ir moviendo. O sea, tú cambiabas una perillita y pasabas de una curva a otra. Pero era un juego de curvas fijo. Entonces podríamos decir que en esos relés antiguos, los electromecánicos, esta curva, la primera, la podríamos asimilar a la inversa, mientras que la última curva, ¿cierto?, la podríamos asimilar a la extremadamente inversa. ¿Bien? Ahora,
En los relés electrónicos, porque están los electromecánicos, los electrónicos y los digitales. En los relés electrónicos, ya son como la gama media, aparecieron a finales de los 80, mediados de los 80, ahí ya la cosa es por software, ¿ya? Y ahí lo que uno tiene que hacer para construir una curva temporizada, ¿ya? O instantánea, juega con unos parámetros en función de una ecuación. ¿Ya? Hay una fórmula, ¿ya? Para que hay que parametrizar, hay que ir poniéndole datos, digamos, a esa fórmula, una fórmula grande que hay. ¿De quién depende entonces son como 2 o 3 fórmulas? ¿De quién depende esa fórmula? De la norma que ocupa. Hay una fórmula que para la IEEE, hay otra fórmula para la IEC, hay otra fórmula para ANSI, y así. Y cada fórmula tiene un parámetro, una letra, digamos, ¿ya? Que significa algo. Tab significa lever, multiplicador, ¿ya? Y hay unos valores en unas tablas y tú vas eligiendo eso y se va parametrizando tu relé y se va entonces generando la curva. Te lo voy a mostrar acá. Ese es el trabajo que hay que hacer. Aquí, esta es la parte fina, aquí es donde se genera el arte de hacer protección, es elegir bien las curvas. ¿Ya? Entonces, esto que le estoy contando está aquí, mira. Ahí está, ¿ves? Estas curvas este juego de curvas, ahí dice familia de curvas, tiempo inverso, de un relé. Esto era los antiguos ABB, ASEA Brown Boveri, ¿ya? Entonces aquí tiene usted las curvas que trae este relé. Una curva más lenta, ¿cierto? La que está aquí arriba, una curva lenta, ¿ya? O la última curva que está aquí abajito, ¿cierto? Que es más rápida. Desde la teoría de relés temporizados, esta curva, la del 5%, podríamos pensar que es la extremadamente inversa, ¿cierto? Y la primera curva, la del 100%, sería la curva inversa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se elige cuál curva u otra? Hay un multiplicador, ¿ve? Una M. Hay un multiplicador, hay que hacer un ajuste. Eso es en los relés electromecánicos. En los otros relés, en los electrónicos, los digitales, se trabaja con estas fórmulas que yo les hablaba. Aquí, por ejemplo, hay un cell, hay un esquema de un relé de la marca Cell. Pero este no funciona. Mire, por ejemplo, relés como esto, ya uno puede configurar las curvas a partir de su propio software. Le voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, usted quiere seleccionar una curva de un determinado relé. ¿Ya? Aquí puede usted crear un proyecto, aquí en esta parte. Vamos a suponer tengo aquí un unilineal. Vamos a elegir un relé, suponte un relé electromecánico. Y me pregunta acá, ¿qué relé es? ¿Eh? Entonces, supongamos, vamos a buscar
ACA Brown Boveri, una BB, ahí está, ¿ve? Un ACA Brown Boveri. ¿Ya? Y me empieza a preguntar una serie de cosas. Por ejemplo, de acá de las cosas que conocemos nosotros hasta ahora, me pregunta por relaciones de transformación, primario y secundario, de los TC. ¿Ve? Me pregunta si la protección va a ser de fase, de P, ¿cierto? De neutro, o si va a ser residual o G, de tierra. ¿Ya? Además debo incorporar aquí, ahí dice CC, tengo que colocar los cortocircuitos. ¿Cuánto es el cortocircuito máximo? ¿Cuánto es el cortocircuito mínimo? ¿Cierto? Y así voy parametrizando. ¿Ya? Este es un software, por ejemplo, que es genérico y sirve para diferentes marcas de relé. ¿Ya? Aquí tengo el ABB, pero podría trabajar con otras. Hay diferentes opciones, ¿ves? Ahí están los General Electric, Mitsubishi. Bueno, los Multilink que son de General Electric, por ejemplo, si elijo Multilink, ¿ya? Aquí aparece otra ventanita para seleccionar el tipo de relé. Y fíjese una cosa, mire, aquí aparece un código, dice Multilink 565EI. ¿Qué significa esa EI? Significa extremadamente inversa. ¿Ya? Significa que si elijo ese tipo, ¿ya? De relé, este relé va a generarme una curva de protección extremadamente inversa. Si quiero una curva más lenta, ¿cierto? Puedo colocar una curva very inversa o normalmente inversa y así. O sea, acá es donde usted genera o produce la curva de protección. Hay también alternativas de selección de curvas por norma. Aquí están las curvas IS, que son de la norma europea. ¿Ya? Pero hay que tener mucha claridad de cuál es el relé que uno está ocupando. Yo les hablaba a ustedes del relé de protección de motores Multilink para hacer una tarea, ¿cierto? El 869. Aquí en este software tenemos una librería que considera el 469, que es una generación anterior. ¿Ve? Entonces, si tuviéramos que hacer una protección de motor, colocamos aquí el 469 y vamos parametrizando. Vamos parametrizando cada uno de los indicadores que nos pide acá el programa. Voy a abrir un archivo que yo ya haya trabajado para que ustedes vean cuál es la forma en la cual se parametrizan. No hay nada. Creamos uno entonces. Ya. Vamos, mira lo típico, proteger un transformador. Transformador. Supongamos un transformador, tensión primaria, no sé, 23.000 volts, ya, impedancia de cortocircuito 4%, por ejemplo, y de 1 mega. 1 mega, son 1000 kilos, ¿cierto? Ya, 1000 kilos. Dice, este transformador es un transformador típico de distribución, de 23 kilos, de 1 mega, y dice inmerso en líquido o en seco, lo va a dejar inmerso en líquido, ya en aceite. Delta estrella, que es el clásico, ¿cierto?, de distribución. Delta estrella con conexión directa a tierra, vamos a elegir ese, ¿ya? Delta estrella. ¿Qué más? Dice, quiere dibujar la corriente de inrush, le dice acá, mire, corriente de magnetizante. ¿Quiere dibujarla? Ya, dibujémosla. Dice que va a seleccionar una corriente de inrush igual a 12 veces FLA. ¿Qué significa FLA? Significa a plena carga, ¿ya? Full Load Ampere, ¿ya? O sea, corriente de plena carga. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos suponiendo que el transformador tiene una demanda de 1 mega. Está funcionando con 1 mega, ¿ya?
Bueno, para poder hacer la coordinación hay que indicar cuál es el cortocircuito. Vamos a suponer los mismos cortocircuitos de ayer. Me acuerdo que el máximo era 8000 y el mínimo era 6000, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Agregamos los cortocircuitos. Si los cortocircuitos no se puede hacer coordinación. Ahí agregamos el máximo y el mínimo. Le damos a aceptar, ya, le damos a aceptar, dibujar. Y aquí nos aparece el transformador. Inmediatamente, en el esquema de aquí de la derecha, existe una curva log-log. Log-log significa logarítmico, el eje abscisa, ordenada, perdón, y el eje abscisa logarítmico, log-log. ¿Ya? Aparece una curva acá, ¿ven? Esa curva se llama curva de daño del transformador, que vendría siendo una limitante para el caso de la condición que le pusimos de full load, ¿no? de plena carga. Pero no se ve bien, te das cuenta que está como aquí en la esquinita, y eso está ocurriendo así por la escala, mira, está trabajando en la escala de 0,48 kV y nosotros estamos trabajando con un transformador de 23. Si cambio la escala, ahí se ve mejor la curva, ¿ves? Aquí está entonces la curva de daño del transformador y aquí está el inrush. ¿Ve? Ahí me dibujó el inrush porque nosotros le pedimos que nos dibujara el inrush. Entonces, vamos a proteger el primario de este transformador. Voy a hacer una protección que es poco recomendada para estos casos, pero para efecto del ejemplo da lo mismo. Voy a poner un fusible. ¿Ya? Voy a poner un fusible, ¿ves? Ahí elijo un fusible, ¿ya? Y me lo conectó directamente al lado de 23. Me dice, ¿qué marca el fusible? Buscamos acá la disponible, mire. Las más conocidas, ABB, AEG, Brush, Bushman. El Cooper, vamos a elegir el Cooper, ¿ya? Pero hay varios, ¿ves? Hay mucho General Electric, hay varias marcas. Cuando no está el que usted busca, tiene que comprar la licencia de este software y pedir que la actualicen en la library. Y si no tiene plata, va a tener que usted buscar una curva parecida a esta. Claro. ¿Qué dije yo? ¿El Square D? ¿O cuál? ¿Cuál le vamos a usar? El Cooper, ya. Ahí está el Cooper. ¿Ves? Me dice, listo, aquí tengo, dice, un montón de fusibles disponibles. Ah, pero yo estoy trabajando en 23 kilos. Aquí están los de 23. ¿Ves? Aquí tendría que buscar el fusible, ¿cierto? Para 23 kilos, que me cubra la siguiente condición. El fusible que yo voy a elegir acá tiene que quedar, ¿cierto?, por arriba de la curva de daño o por debajo de la curva de daño. Estamos protegiendo el primario del transformador. ¿Sí? Por abajo, ¿cierto? Ya, y tiene que quedar por encima del inrush o por debajo del inrush. Encima. Por encima. O sea, tiene que ser una curva que venga por acá más o menos, ¿eh? O sea, para que esta curva, vamos a borrar el fusible, pero para que el fusible que vamos a colocar acá haga bien su trabajo, tiene que quedar por debajo de esa curva de daño, pero tiene que quedar por encima del inrush. ¿Cierto? Porque si queda por debajo del inrush, cuando el transformador se conecte, va a energizarse, va a tomar esa corriente magnetizante que se llama el inrush, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con el fusible? Va a quemarse. Entonces tenemos que buscar una curva más o menos así. ¿Ya? Esa es la lógica de esto. Ahora, para poder, para no andar al tanteo, ¿cierto?, cuál es el fusible que nos servirá, aquí es donde nos sirve la teoría, porque este transformador estamos eligiendo desde 1 mega, ¿cierto?, de 1000 kVA, de 1 mega, en 23 kV. Entonces, la corriente, ¿cierto?, sabemos que es la potencia aparente, partido por raíz de 3 veces el voltaje. Entonces sería 1000 kVA dividido por raíz de 3 y por 23 kVA. ¿Ya? Y ahí nos vamos a tener una idea de cuánto es la corriente, ¿cierto? ¿Cuánto le dio? ¿25?
¿cierto? Porque 23 por R de 3 son 40 más o menos. ¿Sí? Ya. Entonces, hay que buscar un fusible de una corriente nominal de ¿cuánto? 25 amperes, ¿cierto? Para 23 kilos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, volvemos ahí acá. al profe uno le da una constante, ¿eh? Claro, hay que dar un margen, una tolerancia. Pero ¿sabes qué? Lo bueno del software, es que cuando tú eliges esa curva, claro, eliges un fusible y se traza la curva, ya vienen esas tolerancias, ya vienen ahí dadas. Y no te las tienes que dar antes tú. ¿Ya? Tú eliges, tengo que un fusible de 25 amperes, tú dices tú eso. Y lo vas a dibujar. Si queda ahí en el medio como se espera, está, no hay problema. ¿Ya? Pero si quedó muy por debajo del inverse, muy cerquita del inverse, quiere decir que esa tolerancia es muy baja y cambias de fabricante o cambias de tipo de curva. Recuerdo que yo hablaba que en los fusibles estaban las curvas K, las curvas T, que eran más lentos, y las S, que eran las estándar. Así que eso más o menos es lo que... Mira, para poder ver eso de las corrientes, voy a usar el fusible marca RMS. Voy a usar el RMS, porque el RMS viene en el formato KST. Aquí están los RMS. Mira, y me dice, este fusible es K. ¿Qué significa K? ¿Rápido o lento? Rápido. Luego tenemos T, lento, tripolar o estándar. Vamos a trabajar con la curva K, ¿ya? Vamos a ver cómo vamos con la K. K significa rápido. Y me dice el número, normalmente el primer número significa la cantidad de corriente nominal que de diseño. O sea, un 3K sería para 3 amperes. ¿Ya? Un 6K sería para 6 amperes y así. Entonces, si nos dio 25 amperes, vamos a elegir un 25K, ¿cierto? Elegimos el 25K, le damos dibujar. Primero tengo que darle el cortocircuito. ¿Cuánto era el cortocircuito máximo? 8000. Y el mínimo, 6000, ¿cierto? Le damos a aceptar, le vamos a dibujar. Y ahí está. ¿Eh? ¿Qué parece? ¿Cómo que se parece? Vale, mal. ¿Está bueno? Se cumple lo que queremos, ¿no? Está por debajo de la curva de daño, ¿cierto? Y está justo encima del inverse. Usted dice, no, si está más o menos cerca, no, si igual ese tiempo es alto. Es harto tiempo entre ese punto y ese punto. Pero si usted no está tranquilo, ¿qué hacemos? Cambiemos en vez de 50K a 50T, pues, ¿cierto? Más lento. Si es más lento, va a operar más arriba del inverse. Vamos a cambiarlo, mira. Vamos a cambiar el color igual para que se note esto, ¿eh? Y la curva de daño propio del grafo la digo igual con las corrientes de corriente. Por las corrientes de cortocircuito y por ¿cómo se llama? Por la potencia. Porque es de 1 mega te tira esa curva. Si ese sido, por ejemplo, 500 kilos, te tira otra curva. ¿Ya? Depende harto de eso también. Ya le voy a poner un color rojo para que se note nomás. ¿Ya? Voy a cambiar de 25K, voy a cambiarlo a 25T, a ver si subimos, nos alejamos un poquito del inrush. Vamos a poner T y colocamos acá, buscamos el 25T. Ahí está el 25T. Le damos dibujar. Y este está mucho mejor, tiene razón Luis. Está mucho mejor, ¿ves? Quedó justo más o menos por la línea azul que yo tracé que debería ser lo ideal. ¿Ya? ¿Se da cuenta que ayuda mucho el software? Entonces, este software ayuda mucho para el trabajo de instalar, como unos instaladores, cuando uno hace trabajo de instaladores. Porque es más o menos fácil, rápido de usar. Usted dice, profe, tengo un arranque, hay que proteger un transformador de 1 mega, no sé cuál es la protección que hay que poner. Eso demoramos 5 minutos.
Pero en la práctica, claro, el campo ya sea un espacio que da la placa, que da la potencia y se da la tensión. Estamos hablando con la fórmula normal y cuánto es posible de 25 amperes, que es la tolerancia mayor. Debe ser el esfuerzo, pero no voy a como a la curva de todo esto. Lo que pasa es que hay que verificar esas otras dos cositas que están ahí, que son importantes demostrarlas. Sobre todo la superintendencia, porque hay memorias de cálculo. Ah, sí, La pues memoria- claro, la superintendencia te pide memorias de cálculo de coordinación de protección. Entonces, por ejemplo, acá no solamente hay que decir, aquí hay que decir que este fusible que corresponde o responde a los 25 amperes, ¿cierto? Sino que hay que indicar también que está en concordancia con el INRAS, no hay problema con el INRAS, y que está bajo la curva de daño del transformador para quedar permanentemente protegido por el fusible. ¿Ya? Además de los 25. claro, para solicitar de uno tendría que hacer todo. Claro, por ejemplo, si no tuviéramos este software, habría que demostrarle en la memoria de cálculo que el S25T, que estamos eligiendo ese fusible 25T, está sobre el INRAS. ¿Y cómo lo probamos? Se hago la fórmula en ese. Lo que pasa es que hay que dibujar la gráfica de la 25T. Y cómo probamos también demostramos que está más para la curva de daño del transformador. ¿Ya? Y ahí ayuda harto el software. Bueno, la mayoría de los software se pueden editar, ya se pueden editar aquí las cosas. Por ejemplo, O sea, eso lo va a compartir. yo no sé si se pueden enviar exe, archivos comprimidos. Como bien, comprimido, ya. Se manda comprimido, ¿no? Sí, se los puedo mandar, no hay problema. O se sube a un drive. A un drive. Sí. Ya. No hay problema. Craqueado. Mire, Buscamos tutorial en YouTube. puedo imprimir esta curva. Ya, puedo imprimirla. Para que veamos lo que dice ahí, porque no se nota, ¿cierto? Voy a imprimirla. Imprimir la gráfica. Como PDF. Curva. Ya, vamos a ver cómo se ve si la tuviéramos más de cerca. ¿Qué nos muestra? Digamos? Ahí se ve mejor, ¿ves? Ya, ahí está la primera curva, ¿cierto? La negrita esa nos muestra la curva de daño del transformador, ¿cierto? Valor de impedancia de cortocircuito del 4%, una potencia de 1 mega y de 23.000 volts. ¿Ya? Esa es la otra curva es un fusible marca RMS tipo T, ¿ves? 25T es 23.000 volts. Nos va dando esa información el equipo. Y este es las curvas log que yo le decía, ¿ves? Fíjese en el eje ordenado, el tiempo más bajo, ¿cierto? Está en 0,01 segundos. Ahí hace el diagrama unilineal de lo que uno va conectando, así que, y ahí está el inrush, ¿ves? Ese punto de inrush tomó, ¿cierto? Toma el transformador al momento de conectarse. Y la curva del fusible está por encima del inrush, así que el fusible no se va a quemar. ¿Cuándo se empieza a quemar el fusible? Ahí se empieza a quemar. Seguramente, ¿cierto? Parte ahí, más o menos a los 2000 amperes, porque aquí, mira, ahí estamos en 1000 amperes, ¿cierto? Ahí estamos en 1000, ahí dice 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y 10000. ¿Ya? Proporciones. Claro. Son logarítmicos los gráficos. Entonces, como el cortocircuito máximo era 8000, ¿cierto? A los 8000 que estamos por acá, ¿qué tiene que pasar con el fusible? Tiene que estar ya, el hilo fusible tiene que estar cortado. ¿Ya? Y yo les contaba a ustedes que los fusibles, a diferencia de los interruptores, no son instantáneos, ¿cierto? Toman un margen de tiempo. Por eso que esta gráfica es así. Por ejemplo, cuando hay 1000 amperes, mira, cuando hay 1000 amperes, el fusible va a tomar o se va a empezar a cortar aquí, en ese punto. O sea, si nos fuéramos para acá,
más o menos, ahí está el 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06 más o menos. En 0,06 segundos, un poquito más arriba, 0,07 segundos, ahí, en 0,07 segundos, el fusible empieza a calentarse para los 1000 amperes. Y un poquito más arriba, en 0,08 más o menos, el fusible ya se está cortando. O sea, no es instantáneo. Ahora si usted dice, ya, pero ahí estamos como al ojo viendo los tiempos, entonces vamos al software, ¿ya? Vamos al software, y fíjate que yo me deslizo, me desplazo con el cursor, y aquí están los tiempos corrientes, ¿ves? Ahí está el tiempo y la corriente. Si yo quiero saber ahí, justo a los 1000 amperes, ahí, ¿viste? A los 1071 amperes, tenemos 0,03, 0,038 segundos. O sea, como un ciclo y medio. Pero a los 8000 amperes, aquí están los 8000, miren ese eje, ahí está la corriente, ¿ves? Me voy a poner a los 8000 amperes, ahí están los 8000. ¿Qué pasa con los 8000? ¿Cuánto se demora el fusible en quemarse? Se demora 0,015 segundos. O sea, medio ciclo. Nada, un pestañeo y se cortó el hilo. ¿Ya? Eso es más o menos el tema de las protecciones. Por supuesto que el problema se va a volver más complejo cuando hay varias barras y varios equipos conectados y hay que hacer coordinación. Por ejemplo, vamos a agregar aquí una barra. Vamos a crear ya una barra y esa barra la vamos a conectar a 23.000 volts. ¿Sí? Ahí creé una barra, ¿cierto? Que está conectada a 23.000 volts, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Sí, porque el primario de este transformador, y nosotros ya habíamos ingresado, le habíamos puesto tensión primaria de 23. ¿Ya? Voy a colocar una barra en el secundario, ahora, aquí en el secundario de este transformador, vamos a poner una barra, otra barra, ¿ya? Pero que se conecte al secundario, a ver. Quiero que se conecte ahí, al transformador, al secundario. Ahí. Ya, y esto lo conectamos acá. Ya, ahora tenemos una segunda barra en el lado de estrella, ¿cierto? Mira, aquí por defecto me pone 13,8, supongo que yo le voy a colocar 4,16. Y ahora tenemos un transformador entonces. Ahora tenemos un transformador que en el lado de esta está conectado a 23, ¿cierto? Pero que en el lado de estrella está conectado a una barra de 4,16. ¿Ya? Entonces, si ahora aquí en el lado estrella, ¿ya? Yo quisiera conectar una protección para el secundario, ¿cierto? Que no sea fusible, ¿ya? Que sea un interruptor, voy a tener que calcular esa corriente ahora en el secundario. ¿Ves? Entonces sigue siendo la corriente ahora del secundario, sigue siendo los 1000 kVA, pero el voltaje cambió, ya no es 23, es 4,16. Entonces ya no me sirve aquí colocar un fusible de 25T, ¿cierto? Porque es otra la corriente. Entonces tendría primero que calcular esa corriente para tener una referencia del breaker que vamos a colocar ahí. ¿Da? 138,8 ahora, ¿cierto? 138,8. Entonces, el circuit breaker que vamos a colocar acá debería ser aproximadamente de 200 amperes, ¿cierto? Con esos márgenes de sobrecorriente y todo ello. Entonces, vamos a buscar acá, donde dice crear, ya, un interruptor electromecánico de baja tensión, no, ¿cierto? Porque esto no es baja.
¿Un interruptor automático de estado sólido en baja? No, ¿cierto? ¿Caja moldeada? Tampoco, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, oiga, no está el relé, no está el relé, va a tener que poner entonces un relé. Perdón, no está el interruptor. No, entonces vas a tener que elegir un relé porque el relé vendría siendo como la condición genérica. Supongamos que es un relé electrónico, ¿ya? No un relé de estos antiguos electromecánicos, un relé electrónico, echamos acá relé electrónico. Perdón, me metí a otra parte. Relé electrónico. ¿Ya? Y fíjate que me pone, me entrega por defecto un 51. Un 51. Voy a hacerle un espacio ahí al dibujo. Claro, o sea, lo que pasa es que el interruptor es el elemento de maniobra, ¿cierto? Pero la curva va a estar en el 50, en el relé, ¿ya? El 52 es el elemento que va a hacer apertura o cierre. Pero la curva, cuando andamos buscando curvas, la curva va a estar en el 50 o en el 51. Aquí me tiró por defecto un 51, es decir, me está proponiendo el diseño del software que parta eligiendo una curva temporizada. ¿Ya? ¿Ok? Entonces fíjate lo que aparece ahí. ¿Qué me está entregando como información? Vamos, voy a abrir el menú. Ya, me dice ahí lo conecté recién a la barra de 4 a 16. Me lo había conectado a la barra de arriba. ¿Ya? Mira, si yo le hago doble clic, me dice que está conectado a la barra de 23. Yo cambio esto, ¿cierto? Y le pongo a la barra de 416. ¿Ya? Y me da, mira, por defecto, bueno, aquí está la marca, yo lo puedo cambiar, esto es una BB, qué sé yo, pero por defecto me entrega un TC de 600 a 5. ¿Ves? De 600 a 5. Nosotros, 600 a 5. Nosotros calculamos la corriente, nos da 138,8. ¿Ves? Y aquí donde usted dice, no sé por qué me está dando este de 600 a 5. No le hemos pedido a nosotros 600 a 5, ¿cierto? Mira, voy a cambiarle el color para que se vea la curva. Voy a color diferente. Color azul. Ya, ahí está, ¿ves? Ahí está el relé que agregué. Agregué ese relé. O sea, el fusible es para la protección del lado de 23.000 y el relé que aparece acá es para la protección de 4.16 kV. Ahora, aquí es donde, que es la clase 2, aquí es donde uno tiene que saber parametrizar esto. ¿Ustedes están de acuerdo que el 600 a 5 está bien? ¿Está bien esa relación de transformación? ¿Ah? Veamos, pues te acordás cómo se calculaba, ¿no? Teníamos, ¿cierto?, que sacar una cuenta, ¿cierto? Porque si bien la corriente nominal es de 138,8 amperes, lo voy a redondar a 140 ya. 140 amperes. El cortocircuito máximo que estamos usando es 8000 y el factor de sobrecorriente es de 20. Entonces con esos datos tenemos que sacar el TC. ¿Cierto? Eso aprendimos la clase de sintonía. Entonces, ¿cómo se calculaba el TC, el lado primario del TC? ¿Se calculaba cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba? ¿8.000 dividido en 20, no? Sí, 8.000 dividido en 20. ¿Sí? ¿Cuánto es 8.000 dividido en 20? 400. Perfecto. Entonces, el 8.000 dividido en 20 nos da 400. Entonces, el TC que nos sirve no es de 600 a 5. Es de... el TC que tenemos que usar es de 400 a 5.
Y ahí, ¿cierto?, nos sirve la teoría que hemos estado revisando, y cambiamos entonces lo que aparece acá por defecto, cambiamos a 400. ¿Bien? 400. Mira, dice que va a tripear a 120 amperes, puesta de trabajo a 120. ¿Está bien eso, no? No. No, porque ¿cuánto es la nominal? 138,8, o sea, no, pues, estamos por 140, corramos un poquito, 140. ¿Bien? ¿Qué más nos falta? El cortocircuito, ¿cierto? El máximo que estamos trabajando es 8000 y el mínimo 6000. ¿Ya? Con esa información voy a dibujar, ¿ya? Voy a dibujar. Vamos a ver cómo nos va con la curva. Hoy la curva está muy cerca del inrush, ¿cierto? ¿Y por qué puede ser? Entonces vamos de nuevo aquí al relé y veamos qué curva nos propone por defecto el programa. Una ABB EI, extremadamente inversa. ¿Qué significa extremadamente inversa? Muy rápida. Vamos a correrla entonces. En vez de extremadamente inversa, usemos una inversa, ¿no? ¿Ves? Le ponemos inversa. ¿Debería subir o no? Ay, sí, ¿ves? Y eso no sirve. Listo. Esta asesoría vale 2 palitos, Ay, ay, ay. Qué bravo, qué hago acá, ¿Qué así por allá por Cerro Blanco? me ganó. Bueno, yo les conté aquí el final de la película, pero lo que tenemos que revisar en los apuntes es la teoría para poder llenar estos software, ¿cierto? Paga licencia. Claro, porque el software te pregunta, aquí no tuvimos problema en decir, profe, ahí me está preguntando el TC, pues, el primario y el secundario, no tuvimos problema en leer eso. Y lo mismo que acá en el cortocircuito, CC, cortocircuito, ¿cierto? Nos pregunta el máximo y el mínimo, nosotros ya sabemos por qué nos preguntan eso. ¿Ya? Ahora, algo tenemos todavía una noción de qué significa este apellido que aparece acá, pues, inverse, EI, extremadamente inverse, very inverse, ¿ves? A lo mejor una very inverse igual nos servía, pues nos tiramos un inverse como que nos fuimos a la segura, nos corrimos harto para arriba. Vamos a poner una very inverse nomás, pues. Vamos con la very inverse. Me subió más todavía, Yo me quedaré con la anterior nomás. Aquí está otra LT. Con esa nomás, con la inversa. Ahí estamos, Quedamos súper bien. Quedamos súper bien. Y ahí queda protegido nuestro transformador de 1 mega por el lado primario, por el lado secundario. Usted dice, profesor, ¿y si hay una falla tierra? ¿Cierto? Si hay una falla tierra, porque esta es una protección 51 de fase. Habría que hacer un esquema de protección para tierra. O sea, a esta esquemita, ¿cierto? Esta lámina, si tiene que entregarlo usted como memoria de cálculo, esta lámina es solamente para la coordinación de protección de fase. Si además tiene que hacer ahora coordinación de protección de neutro, hace esto mismo en otra lámina. Pero en vez de poner un relé 51P, poner un 51N. ¿Ya? Y le van a dar a lo mejor otras curvas. Después tiene que hacer una tercera lámina, ¿cierto? Para el G, la residual o la tierra. Y ahí recién podríamos decir que está la coordinación hecha para 3 líneas: fase, tierra, neutro. Y si además ahora se le piden a usted que tiene que haber un elemento instantáneo, ¿cierto? Va a tener que hacer otro juego de 3 curvas más para 50P, 50N y 50G. ¿Ya? Y ahí tendríamos recién todo el estudio de protecciones a esto es una sola cosita nomás, muchos no, humilde. Entonces usted dice, listo, logré la memoria de cálculo de protecciones para este transformador, fase, tierra, neutro
el elemento temporizado 51 y el elemento instantáneo 50. ¿Entiendes, no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Mira, este software a mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho porque no es craqueado. Este software me gusta mucho porque este software es solamente para eso. O sea, está rapidito porque, por ejemplo, DJI, Metal, son monstruos de programas. Para poder hacer esto mismo tenéis que dibujar un montón de operaciones antes de. En cambio, acá, por ejemplo, tú viste que armamos como una isla. Aquí no nos está pidiendo dónde está la generación, de dónde viene la alimentación, no nos pide eso. Nos pide una power grid, por ejemplo, nos pide un pulso de una barra infinita, de dónde viene la energía. En cambio, por ejemplo, un trabajo para hacer generadores eléctricos, para hacer este estudio de protección, usa el software rapidito, chico, un arranque de nuestros mochos fácil de 100 kVA, un tipo así. Con eso, yo se lo voy a buscar. Ah, no, sí, una vez de chorreo. Oye, espero que ustedes estén en se me borró el programa. No, hay otro software, allá. Pero lo bueno de este software es que si tú te diste cuenta, tiene librerías por diferentes fabricantes. Porque la Mitsubishi tiene su software, los ABB tienen su software, los General Electric tienen su software, pero algunos Mitsubishi no. Y si tú dices, no, que no quiero usar estos fusibles, por ejemplo, relenses, no lo vas a encontrar ahí. En cambio, en este software tiene, y la librería no es pequeña, ustedes se dan cuenta que son dos de fabricantes. ¿Okay? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuál es el problema de un ingeniero de protecciones? ¿Cuáles son los problemas que uno tiene que resolver? Son problemas donde el sistema eléctrico se va volviendo más complejo. ¿Qué es? Por ejemplo, ahí hay un equipo nomás. Cuando uno tiene un diagrama lineal un poquito más grande, ¿cierto? Generador, transformador, barras, varias cargas, varias barras, diferentes niveles de voltaje. Lo que uno tiene que hacer es hacer una coordinación, ¿cierto?, de todas esas cosas. Y la lógica es que no puedo usted mezclar en estas curvas coordinaciones de fase con coordinaciones de neutro, con coordinaciones de tierra. Tienen que ir en láminas separadas. Y uno no se entiende nada, pues, son un montón de rayas. No se entiende. Claro. ¿Alguna duda?